Enigmáticos y enormes humanoides salvajes se han convertido en un ícono en el mundo de la criptozoología y han generado incontables historias curiosas que van desde lo más plausible hasta lo completamente increíble. Se detallan a continuación algunas de estas historias. El pantano de Loquefenoque es un vasto humedal estadounidense ubicado principalmente en el estado de Georgia y una pequeña parte en Florida. Numerosas leyendas y extraños relatos han ido surgiendo a lo largo de cientos de años en este pantano. Uno de ellos habla sobre una raza que habita las áreas más profundas. En 1829, los primeros pobladores rápidamente conocieron una leyenda nativa acerca de una misteriosa raza de enormes seres que convivían con bellas mujeres en una isla de tierras altas justo en el centro del pantano. Hasta donde se sabe, esta leyenda apareció por primera vez impreso en el libro de 1806 de Jedediah Morse, Geography Made Easy. En la sección sobre Georgia, Morse citó una leyenda de un grupo de cazadores nativos que había entrado en el pantano y se perdió. Cuando estaban en una condición desesperada, repentinamente, un grupo de mujeres, inusualmente atractivas y con una voz musical, a quienes denominaban hijas del sol, llegó a su rescate y les ofrecieron muy amablemente provisiones que tenían consigo, que consistían en pasteles de frutas y maíz. La historia, tal como la repitió Morse, continuó con las mujeres advirtiendo a los cazadores que huyan lo más rápido posible, porque sus maridos eran hombres feroces y muy crueles con los extraños. Estas bestias de las que los nativos Creek hablaban eran de estatura gigantesca y muy bélicos. El invierno de 1828 al 29 fue extremadamente seco y dos hombres que vivían en los límites del pantano decidió explorar tan profundamente como ellos podrían. Acompañados por un niño, fueron al pantano y en el lapso de 2 semanas continuaron ingresando cada vez más profundo. Mientras exploraban una parte muy remota del pantano, hicieron un sorprendente descubrimiento de gigantescas huellas. La longitud de las huellas eran de 45 centímetros y el ancho de 22, y la distancia entre una huella y la otra era de 1,80 m. Los hombres, como notaron los periódicos de la época, ya habían visto suficiente, terminando su expedición y retirándose del pantano, y relataron a sus amigos y vecinos lo que habían visto. La historia despertó la curiosidad de un grupo de cazadores que vivía al otro lado de la línea de Florida. 9 en número ingresaron al pantano para encontrar al misterioso ser y fueron guiados por uno de los miembros del grupo original. Siguiendo por algunos días la dirección de su guía, llegaron por fin a la pista descubierta por primera vez, vestigios de los cuales aún quedaban. Persiguiendo estos rastros varios días más, se detuvieron y decidieron acampar y refrescarse. La expedición se describió en detalle en informes periodísticos publicados en febrero de 1829. Esos relatos indicaron que cuando los cazadores descargaban sus armas para recargarlas con nueva pólvora, un animal salvaje embistió su campamento. En el siguiente minuto, el monstruo estaba a la vista de todos y avanzó sobre ellos con una mirada enfurecida. La pequeña banda instintivamente se reunió y presentó sus rifles al gran ser. Nada intimidado y concentrado en sus víctimas, recibió el contenido de 7 rifles. La pelea continuó, pero no cayó solo. El monstruo consiguió capturar a 5 de ellos, estrujándoles el cuello y arrancándoles la cabeza, hasta que la bestia cayó exhausta sobre sus víctimas decapitadas, que aún estaban en sus manos. Mientras la bestia yacía agonizando en el suelo, retorciéndose y rugiendo, los hombres sobrevivientes al ataque se reunieron a su alrededor para hacer una inspección más cercana. El monstruo resultó ser un gigantesco humanoide de 4 metros y recubierto de un pelaje enmarañado. Temerosos de que los gritos del monstruo moribundo atraigan a otro de los suyos, los cazadores huyeron del pantano, y los hombres que murieron en la batalla con la bestia se quedaron tumbados donde habían caído.
En la región de los actuales estados de Oklahoma y Arkansas, donde los nativos Choctaw gobernaban estas tierras, hubo un aparente azote de bandidos no identificados que se aventuraban desde el bosque para robar vegetales y ganado, hasta que el asunto pasó a mayores, cuando empezaron a desaparecer niños, situación que hizo enfurecer a la tribu. Se formó luego un grupo de búsqueda de guerreros a caballo, con los hombres más corpulentos de la tribu, y encabezados por un general mitad francés, mitad Choctaw, con el nombre de Joshua LeFleur, y la misión del grupo era encontrar a los culpables de las desapariciones. Existe cierta evidencia de que LeFleur realmente existió y que nació en la nación Choctaw en 1797 y murió en el territorio indio en 1855. El grupo de guerreros ingresó profundamente las regiones del actual Oklahoma y después de horas de andar sin parar a través del ardiente sol, se detuvo en un lugar cerca del río para descansar y comer, antes de remontar y continuar con la última etapa de su viaje. Fue después de casi 14 horas de viaje sin escalas que los hombres llegaron al área donde se decía que los bandidos estaban más activos, y fue aquí que LeFleur de repente dio la orden de detenerse, como si hubiera visto algo que le llamó la atención. El general afirmó que podía ver algo que se movía hacia adelante, y creyó de que era el enemigo, y le dio a los guerreros la orden de cargar. Los enormes guerreros, con deseos de vengarse, aullaban y corrían con sus caballos a través de los árboles en una carrera hacia la batalla, con las armas desenvainadas y listas para comenzar a pelear. Pero sus impulsos se detuvieron pronto, cuando un insoportable olor a descomposición de tal magnitud que los paralizó y sus caballos comenzaron inexplicablemente a retroceder en un pánico absoluto. Algunos de los guerreros pudieron controlar a sus animales y avanzar más allá del hedor para abalanzarse hacia los bandidos. Cuando exploraron en un claro del bosque, el origen del hedor era evidente. Allí, en el centro del claro, encontraron lo que se describía como una especie de montículo de tierra, y esparcidos se encontraban numerosos cadáveres descuartizados y en distintos niveles de descomposición, y una niebla de moscas que zumbaba sobre los asustados guerreros. De bandidos humanos no había ningún signo, pero a metros de donde estaban se veían 3 enormes monstruos, parecidos a gorilas, cubiertos de pelo, tan enormes que empequeñecían a los más corpulentos guerreros. Las 3 bestias se quedaron mirando fijamente al grupo. El insoportable hedor de los cuerpos muertos se sumó al de los excrementos de las bestias, que estaban por todo el lugar, y algunos caballos se levantaron y arrojaron a sus jinetes. LeFleur cargó contra las extrañas bestias sin dudarlo, con pistola y sable en mano, pero una de las criaturas dio un paso al frente y con su gigantesca mano golpeó al caballo del general en la cabeza, con tal fuerza que lo hizo caer al suelo muerto. LeFleur fue arrojado al suelo, pero pronto se puso de pie con la pistola, disparando al salvaje varias veces, pero parecía no causarle daño, e incluso después de sufrir varias heridas de bala, apenas sangraba, y la bestia furiosa se abalanzó hacia adelante con tal rapidez que LeFleur no pudo esquivarlo hasta que lo sujetó de la cabeza y se lo arrancó. Todo esto había sucedido antes de que los otros hubieran tenido tiempo de reaccionar, ni siquiera procesar la situación en absoluto. Cuando vieron a su general caído en el suelo sin cabeza y a la bestia cerniéndose sobre su cadáver, sacaron sus rifles y lanzaron una descarga de balas fulminantes a los monstruos, que lograron dejar muertos a todos, menos a uno de ellos. La criatura gravemente herida salió cojeando en un intento por escapar, pero fue atacada por uno de los guerreros, que se abalanzó y aparentemente le cortó la cabeza con su cuchillo de caza. El grupo confirmó que los cuerpos muertos que habían encontrado resultaron ser de 19 niños que las bestias han estado secuestrando y comiendo. Los nativos realizaron luego el sombrío trabajo de enterrar a los niños y al general, y los cuerpos de las enormes bestias fueron quemados en una hoguera. El Valle Nahanni posee extensas áreas prácticamente inexploradas e intactas,
siendo los únicos medios de transporte para llegar el helicóptero y el hidroavión. Muchas tribus temían establecerse en la región, ya que creían que el lugar estaba maldito y que estaba habitado por espíritus o demonios que acechaban en los vastos bosques. Los que algún día vivieron en la región, como los nativos Dene, afirmaron que extrañas criaturas acechaban en los bosques y montañas. Conocido popularmente como el Valle de los Decapitados, por los numerosos hallazgos de cuerpos humanos sin cabeza. En esta región se extendieron los relatos de mineros que decían haber avistado enormes pepitas y vetas de oro. Es por esta razón que muchos prospectores comenzaron sus exploraciones en el lugar, como los hermanos Willie y Frank McLeod, para probar suerte, pero nunca regresaron, y muchos creyeron que los hermanos sucumbieron a los innumerables peligros del área, como los derrumbes, las bajas temperaturas o animales salvajes, o incluso que ambos habían tenido éxito en la búsqueda de una de las míticas vetas de oro y que habían abandonado el valle con su fortuna en secreto. Pero repentinamente, como desaparecieron, los dos hombres fueron hallados muertos en un río. Sus cuerpos habían sido decapitados y sus cabezas nunca fueron encontradas. Los forenses afirmaron que sus cabezas habían sido cortadas con algún tipo de herramienta desconocida, ya que no presentaron señales de que hayan sido atacados por algún animal conocido. En 1917, un explorador suizo llamado Martin Jorgensen también decidió probar suerte en la búsqueda del oro en Nahanni. Después de varios días sin saber de Jorgensen, unos exploradores decidieron ir en su búsqueda, y a los pocos días encontraron su cabaña completamente quemada y su cuerpo decapitado y calcinado. En los años 40, otro minero fue encontrado muerto en su saco de dormir sin su cabeza. En la misma época, un cazador llamado John O'Brien fue encontrado completamente congelado en las montañas con sus manos aún sujetando una caja de fósforos, aparentemente congelado en cuestión de segundos y sin su cabeza. Decenas de otros exploradores, además, desaparecieron en el valle en circunstancias aún desconocidas. De acuerdo a las numerosas leyendas locales, existió una raza de extraños guerreros, conocidos como los Naja, que vivían en las montañas y descendían para incursionar los campamentos de otras tribus. Estos guerreros han sido descritos usando máscaras intimidantes, pieles de animales y armaduras hechas de ramas gruesas entretejidas. Eran más grandes que los hombres normales y portaban unas armas de aspecto muy extraño. Pero los relatos locales aseguran que esta tribu repentinamente desapareció. Existen otros relatos de unos seres conocidos como los Nakani o Nukluk, y que es muy posible de que los Nakani y la tribu Naja sean los mismos. Las tribus Dene de todo el norte, desde las costas orientales del río Mackenzie hasta los bosques de Alaska, hablaban de misteriosos hombres salvajes que los acosaban por la noche, a menudo acechando en las sombras más allá de la luz de la fogata. Los Dene estaban aterrorizados por estas criaturas, que eran tan vívidamente reales para ellos como el lobo y el cuervo, y evitaban a toda costa encontrarse con ellos. Según el etnógrafo Cornelius Osgood, la creencia en el Nakani era fuerte entre los Slavey, Dogrib y Dene. Cuando sospechaban de que un Nakani estaba cerca, bandas enteras de Dene solían abandonar sus campamentos y buscar refugio en una isla cercana, segura de que su perseguidor, por alguna razón, no podría cruzar a su nuevo campamento desde la orilla. En otras ocasiones, según el comerciante John Firth, campamentos enteros se mantendrían firmes y dispararían sus mosquetes a cualquiera que ande cerca. De acuerdo al comerciante B.R. Ross, en su informe titulado Notas sobre los indios Tine o Chippewan de la América británica y rusa, una huella extraña o cualquier sonido inusual en el bosque era suficiente para causar un gran revuelo en el campamento. En varias ocasiones, hice que todos los nativos que acampaban acudieran en masa para protegerse durante la noche, simplemente por el hecho de silbar, escondido en los arbustos.
Mis perros cazadores también, al pisar entre las ramas en busca de liebres, asustaba a algunas mujeres que recogían bayas, que se apresuraban frenéticamente hacia las tiendas y temerosas relataban un horroroso cuento de algunos extraños indios pintados que habían visto. Era costumbre en la primavera, durante la temporada de aves salvajes, dormir afuera a cierta distancia. Numerosas fueron las advertencias que recibí de los nativos al hacer esto. Según Philip Godsell, en La maldición del Valle del Hombre Muerto, los informes de los nativos de piel roja recordaron supersticiones de que estaban atormentados por una raza de trogloditas prehistóricos o nakani, como los llamaban, con rostros repugnantes como gárgolas, que vivían en cuevas en la roca. Se informó que las criaturas tenían el doble del tamaño de los humanos comunes y que nunca perdieron la oportunidad de llevarse a cazadores incautos o cuadrillas perdidas en sus poderosos brazos parecidos a gorilas. El aventurero inglés Michael Mason describió a los nakani como terribles hombres salvajes, con ojos rojos y de enorme estatura, completamente cubierto de pelo largo. Su enorme tamaño fue atestiguado por las huellas de 90 centímetros de largo que dejaron a su paso, así como su supuesta capacidad para arrancar abedules enteros de la tierra con todo y raíces. De manera similar, el inspector Philip Godsell describió a los nakani como trogloditas 2 veces más grandes que los humanos comunes, que estaban desnudos, salvo por una capa de cabello maloliente. En algunos artículos los comparó con gorilas y gárgolas, y comentó sobre la fuerza y velocidad sobrehumanas que se decía que poseían. Muchos hombres de la frontera escribieron sobre el increíble tamaño de las huellas de este monstruo. Sus huellas eran supuestamente de apariencia humana, pero mucho más largas y estrechas. En algunos casos, su dedo gordo se destacó de los 4 restantes. Aunque sus huellas nunca tenían marcas de uñas, algunos decían que los dedos de los nakani tenían puntas largas y parecidas a garras. Un artículo sostenía que los nakani eran demonios peludos que se erguían tan alto como un oso Kodiak, son tan rápidos como un pájaro en vuelo y matan a todas las cosas que puedan alcanzar, cortándoles la cabeza. Su piel es tan dura que una bala no la puede perforar, y cortarla con un cuchillo es más difícil que cortar piedra. Al igual que la tribu de los Naja, se ha culpado a los nakani de la inusual cantidad de misteriosas muertes y desapariciones en la región. La leyenda dice que estos monstruos hacen su trabajo por la noche, merodeando por el valle del río en la oscuridad y despachando en silencio a cualquier campista con el que se encontraran, retorciendo o arrancando las cabezas a la altura de los hombros. Cuando un nakani apuntaba a un campamento en particular, se ocultaba más allá de la luz de la fogata y esperaba. A veces se burlaba de sus víctimas, arrojándoles piedras o ramas. También, en ocasiones, emitían extraños silbidos o ruidos que se asemejan a la risa humana. A menudo se deslizaba al campamento en medio de la noche y robaba comida, típicamente pescado, ya sea de tendederos o ahumaderos, o destruía redes de pesca y otros equipos. Los relatos cuentan que su objetivo principal era robar mujeres. Las que se alejaban demasiado del campamento corrían el grave peligro de ser secuestradas y arrastradas al bosque para no ser vistas nunca más. La otra motivación que atrajo a estos monstruos a los campamentos Dene fue el sustento. Si tuvieran la oportunidad, los nakani arrebatarían niños y cazadores solitarios y los llevarían al bosque, donde los devorarían. Los que sobrevivieron a tales encuentros a menudo describieron un intenso olor nauseabundo que precedió al ataque. Otros informaron haber sido acosados por una abrumadora sensación de temor paralizante, como si hubieran ejercido algún tipo de poder hipnótico sobre ellos. No se debe descartar la idea de que una tribu desconocida, como los Naja o los Nakani, no hayan desaparecido, sino que simplemente hayan estado ocultándose en las innumerables e inaccesibles cuevas o cavernas en el interior de las montañas, y que el hábito de estos seres de cortar cabezas sea posiblemente para proteger los recursos del área, o incluso para llevarse las cabezas como trofeo, si se tiene en cuenta de que aparentemente
Las cabezas de los mineros nunca han sido encontradas.